Tengan todos muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias. Estamos en Mateo capítulo 21, versículos 23 a 32 en este mensaje titulado La autoridad del Rey Jesús. Y dice así su bendita palabra. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oremos. Señor y Padre, gracias damos, Señor, en esta mañana nuevamente. Te agradecemos, Padre, nos dirigimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, dándote las gracias porque podemos estar reunidos, Señor, porque a pesar de que hemos sido rebeldes ante tus continuas llamadas, Señor, Padre Santo, tú nos tuviste compasión, misericordia, extendiste gracia a nosotros y nos diste a tu Hijo para salvación, tu Hijo, el único que ha sido profunda y verdaderamente obediente, Señor. Por sus méritos, por su obra, Señor Padre, es que podemos ser hechos, Señor, por la fe en ti, hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta iglesia. Señor, bendice a tu pueblo. Por misericordia te lo pedimos. En el nombre de Jesús lo oramos, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En 1807, en el apogeo absoluto de su poder, Napoleón Bonaparte alcanzó la cima de su dominio y consolidó su mando sobre toda Europa continental. Tras derrotar a la cuarta coalición, hermanos, que estaba conformada en aquel tiempo por los países de Reino Unido, Rusia, Prusia, Sajonia y Suecia, en una brutal batalla, la batalla de Eylau, firma un tratado, el Tratado de Tilsit, repartiéndose así el continente con el zar Alejandro I de Rusia. Y la gente el ciudadano, hermano, que vivía en aquellos lugares de Europa, se preguntaba en los territorios conquistados: ¿quién tiene autoridad aquí? No estaba claro para muchos bajo qué gobierno estaban, bajo la autoridad de qué gobernante. Por lo que constantemente se hacían esa pregunta. Llegaban a un lugar, se movían de un lugar evitando las masacres terribles de la guerra, y apenas llegaban a un nuevo territorio, preguntaban, repito, ¿quién tiene autoridad aquí? Porque, hermanos míos, todo depende de la autoridad. La autoridad es una palabra, hermanos míos, ahora que se ve de alguna manera como algo negativo, como algo que no es bueno.
Sin embargo, todo tiene que ver con la autoridad. Sobre todo el cristiano debe aprender a regirse por la autoridad. La razón de fondo, la razón de raíz por la cual alguien vive una vida desordenada, aún siendo cristiano, vive una vida desordenada, es porque no tiene claro bajo qué autoridad vive o, aunque lo sepa, no se sujeta a la autoridad bajo la cual está viviendo. La autoridad determina quién tiene derecho a gobernar. La autoridad determina quién manda. La autoridad determina quién debe obedecer y a quién se debe obedecer. Si un hombre rechaza la autoridad legítima, inevitablemente se convierte en un rebelde, en un criminal. Y eso es exactamente, hermanos, lo que encontramos en nuestro pasaje. El Señor Jesús acaba de entrar en Jerusalén como rey, hemos visto eso ya. Ha limpiado el templo, ha expulsado a los mercaderes, ha recibido alabanzas mesiánicas, ha demostrado su poder sobre la creación, ha demostrado que Él es el juez sobre toda su creación. Y ahora los líderes religiosos, hermanos míos, no soportan más esto, no pueden callar más. La confrontación es inevitable. Estos hombres, estos ancianos, estos sacerdotes, no están cuestionando los milagros de Jesús. No están cuestionando su enseñanza. No están cuestionando su santidad. Están cuestionando su autoridad. El versículo 23 de nuestro pasaje dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero el Señor Jesús, hermanos, sabe que detrás de esa pregunta existe algo mucho más profundo. No es una pregunta sincera que busque una respuesta en verdad. Es una rebelión disfrazada. Es el odio religioso intentando proteger su propio reino. Y lo que va a hacer el Señor Jesús, hermanos, es darle a los líderes de Israel uno de los golpes más devastadores. Porque en los versículos que tenemos delante de nosotros esta mañana, el Señor Jesús desenmascara su incredulidad, expone su hipocresía y anuncia la exclusión de esta clase sacerdotal del reino de los cielos. Así que encontramos, hermanos, tres realidades que la autoridad de Cristo revela. ¿Qué serán nuestros 3 puntos en esta mañana? Veremos, punto número 1, rebelión descubierta. Versículos 23 a 27. Veremos también religión desenmascarada. Será el punto número 2. Versículos 28 a 30. Y terminaremos por la gracia de Dios con el punto número 3, reino demostrado. Versículos 31 y 32. Así que, hermanos míos, comienza el texto, punto número 1 en esta mañana, rebelión descubierta, versículos 23 a 27. Dice el texto, cuando vino al templo, hablando de Jesús. Este día, hermanos, ya es martes. En esa semana de la pasión, este día, el día en que Él entra al templo y va a ser cuestionado por los sacerdotes, es martes. Es conocido, hermanos, como el famoso martes de las preguntas. Es decir, que durante este día, hermanos, aunque nuestra Biblia obviamente va a abarcar varios capítulos, todo esto ocurre el mismo martes. Van a venir diferentes líderes religiosos, sacerdotes, ancianos del pueblo, a cuestionar a Jesús. No porque necesitaban conocer la verdad que Jesús exponía, sino porque buscaban encontrar una manera de condenarlo, de hacerlo caer. Y es lo que está sucediendo aquí. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Note lo que está haciendo el Señor Jesús aquí. En este martes, Él está en el templo y dice el texto de Mateo que Él estaba enseñando. En el pasaje paralelo, Lucas capítulo 20, versículo 1, nos especifica cuál era la enseñanza del Señor Jesús ese día en el templo. Enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús, hermanos míos, apenas 3 días antes de su crucifixión. Él sabía que el viernes iba a ser ejecutado en la cruz.
Su preocupación principal era el evangelismo. Su preocupación principal era que ese día en el templo las personas que se llegaban a escuchar su enseñanza escucharan la verdad del evangelio. Hermanos, y desde aquí, desde este versículo 1, nosotros tenemos que tener claro que como cristianos, el enfoque de nuestra vida misma no está en salvaguardar, hermanos míos, nuestra integridad física. Es la predicación del evangelio. Esto es el motor que dirige e impulsa toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haría usted, hermanos, si sabe que en 3 días se va a morir? ¿Se metería, hermanos míos, entre esa gente que no conoce a Dios a predicarles el evangelio? Eso es lo que está haciendo Jesús. Él tiene claro quién es, tiene claro a lo que vino, tiene clara su misión, tiene claro su propósito. La predicación del evangelio es primordial. Y eso es lo que está haciendo Él. Está predicando el evangelio. Y vemos por otro lado, hermanos, claramente cuál es la intención, cuál es el propósito, cuál es el objetivo de aquellos que no quieren el evangelio. Van e interrumpen al Señor Jesucristo. La Biblia no nos dice, hermanos, literalmente dónde estaba el Señor Jesucristo en el templo enseñando. Solo nos menciona que en el templo. Pero, hermanos, nos atreveríamos a pensar que después de haber limpiado el atrio de los gentiles, Él muy probablemente estaba ahí mismo en el atrio de los gentiles predicando el evangelio a todas las naciones. Hermano, ¿cuál es el motor de tu vida? ¿Cuál es la directriz que impulsa cada momento de tu vida? ¿Te has puesto a considerar las decisiones que tomas para el futuro de tu existencia? Tienen que ver y van vinculadas directamente con el hecho de que Dios te creó, Dios te hizo, Dios te rescató, Dios te redimió con un solo objetivo. Para esto es que naciste. Primero naciste físicamente y después naciste nuevamente en el Espíritu. Para predicar el glorioso evangelio, aún si hay obstáculos, como este obstáculo que ponen aquí los ancianos del pueblo, los sacerdotes, los escribas, que tienen una religión, pero están en contra del evangelio, van a interrumpir a Jesús. Y viene esta pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Vienen a cuestionar a Jesús. No creamos, hermanos míos, que estos hombres vinieron muy educadamente a preguntarle a Jesús: ¿podrías por favor explicarnos? Hemos visto lo que has hecho. ¿Por qué? ¿Quién te dio esta autoridad? No, hermanos. Van directamente es un reclamo. Van, hermanos, con toda una actitud hostil contra Jesucristo. Le están diciendo: ¿quién te crees tú que eres para hacer lo que haces en el templo? ¿Quién te dio autoridad? ¿Qué autoridad es esta? A primera vista, hermanos, podría parecer una pregunta legítima. Después de todo, hermanos, Jesús acaba de entrar en el templo de Jerusalén y acaba de sacar a toda esa gente de ahí. ¿Quién es este? Los sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas, los líderes de Israel, los líderes religiosos de Israel, eran los encargados del templo. Pero viene este hombre, un carpintero de Nazaret, a los ojos de ellos, y hace lo que hace. Y la pregunta viene directa: ¿pero quién te has creído tú para venir y hacer estas cosas? Preguntan, hermanos míos, acerca de la naturaleza de la autoridad, porque no pueden negar que Jesús tiene autoridad. De hecho, hemos visto ya en este mismo evangelio, hermanos míos, que cuando Jesús predicaba, la gente decía que nunca había escuchado a alguien hablar como habló Jesús, que nunca había escuchado predicar a alguien como predicaba Jesús. ¿Por qué? Porque habla con autoridad, no como los escribas. Los escribas, hermanos míos, no tenían autoridad en sí mismos. Ellos citaban a otros rabinos, ellos citaban a otra gente, pero Jesús era el único que cuando enseñaba decía: de cierto os digo. Yo les digo. Habéis escuchado que, pero yo os digo. Eso es autoridad, hermanos. Eso es autoridad. Y es la autoridad, hermanos, que alguien que predica el evangelio debe tener. No podemos andarnos con miramientos, hermanos, diciendo: aquí parece que Dios probablemente quiso decir que nos arrepintamos. No, hermanos, el llamamiento del evangelio es claro: arrepiéntete, cree en Jesucristo o pasarás la eternidad en el infierno eterno.
No nos parece que, eso es lo que dice la palabra. Jesús, que es la palabra encarnada, habla con esa autoridad, tiene esa autoridad, hermanos, y esto es lo que está sucediendo a causa de esa autoridad. Vienen estos ancianos, líderes de Israel, a cuestionarlo y preguntan acerca de la naturaleza de esa autoridad y el origen de esa autoridad. ¿De dónde te viene esta autoridad? El cuestionamiento, hermanos, parece humanamente hasta razonable. No podemos permitir, como encargados del templo, que venga un hombre, entre y haga todo esto que está haciendo. Eso estaría bien, hermanos, si Jesús fuera un simple hombre. Pero no es un simple hombre. Recordemos, y lo hemos visto ya, Él es el Rey de gloria que ha llegado a su templo. El templo le pertenece y por tanto, por extensión, la creación completa es suya. Jesús ve más allá de los cuestionamientos y las palabras de estos hombres. Él ve el corazón. Miren quienes vienen aquí, hermanos: principales sacerdotes, ancianos del pueblo, élite religiosa, guardianes oficiales de la religión del judaísmo. Esto, hermanos míos, es el Sanedrín completo. No son 2, 3 viejitos ahí con ropas de sacerdotes que llegaron. Llegaron ahí, hermanos míos, por lo menos 70 ancianos importantes de Jerusalén. Por lo menos, porque ese era el Sanedrín completo. Más cualquier otro que estaba ahí que probablemente tenía algún tipo de función en el templo. Esta es la gente que se le amontona a Jesús para cuestionarlo. Son los mismos hombres que deberían haber reconocido al Mesías. Son los expertos en las Escrituras, son los teólogos, los maestros. Estos son los intérpretes de la ley, los que estaban encargados de pastorear al pueblo y llevarlos hacia Dios. Y sin embargo, están completamente ciegos. Tienen a Dios encarnado delante de ellos y le están cuestionando lo que está haciendo. Es posible, hermanos míos, conocer teología sin conocer a Dios. Es posible, hermanos míos, dominar doctrina y sin embargo rechazar al autor de esa doctrina. Es posible, hermanos, ser profesionalmente religioso y estar al mismo tiempo espiritualmente perdido. ¿Será que estoy describiendo a alguien aquí? ¿Será que el texto está señalando a algunas personas que están hoy aquí sentadas? Son religiosos profesionales, espiritualmente perdidos. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Tenemos un corazón vivo para Jesús? ¿Por qué estamos aquí? Vemos el resplandor del glorioso evangelio de salvación en la faz de Jesucristo. O ya llegamos un día más, hagámosle ese check a nuestra lista de cosas religiosas que hacemos. Hoy llegué. Que no se diga que no llego los domingos, por lo menos. Hermanos, estas son personas, estos ancianos, altamente instruidos en la palabra de Dios. Y sin embargo, desconocen, no reconocen y están ciegos ante la palabra encarnada delante de ellos. El Señor Jesús responde a esa pregunta y dice, versículo 24, respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Yo también os haré una pregunta, dice Jesús. Esto, hermanos míos, que está haciendo el Señor Jesucristo aquí, era algo común en los debates rabínicos. Cuando los rabinos se reunían a discutir cuestiones teológicas, una base de los argumentos que ellos manejaban eran las preguntas, la interrogación. Y de esa manera, ellos podían, de alguna manera también, desafiar al otro a que respondiera cuestiones teológicas, pues para ver quién tenía la razón. Pero Jesús, hermanos, no simplemente está debatiendo aquí. Él está exponiendo la realidad de los corazones de estos hombres. La pregunta es esta, versículo 25. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Recordemos que en este punto del evangelio, en este punto de la historia, la narrativa de Mateo, Juan el Bautista ya ha sido decapitado. Él está muerto. Sin embargo, recordemos también que la obra de Juan el Bautista fue preparar al pueblo para seguir al Mesías. Recordemos eso. Él mismo señaló a Jesús y dijo: este es
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos de Juan en alguna ocasión se quejaron contra Juan, diciendo: ¿por qué ahora todos están siguiendo a Jesús y no a ti, maestro? Y fue cuando él dijo: es que así es necesario que suceda, que él crezca, pero que yo mengüe. Con esto, Juan el Bautista les estaba explicando a sus discípulos: esa es mi función, esa fue mi misión, ese fue mi objetivo. Él está diciendo: si no siguieran a Jesús en vez de a mí, yo hubiera fracasado en lo que vine a hacer. Pero porque lo están siguiendo a él, yo he cumplido mi ministerio. No era seguirme a mí, sino que yo los encaminara a él. Entonces, hermanos, Jesús hace esa pregunta a los ancianos líderes religiosos de Israel. ¿De qué se trataba este bautismo de Juan? ¿Era un bautismo simplemente de un hombre loco que llamó a la gente y los remojó allá en el Jordán? ¿O esto era una misión que el Padre, Dios desde el cielo, encomendó a Juan y que llevaba el sello divino que autentificaba que lo que Juan estaba haciendo era un acto de Dios? Juan fue el heraldo oficial del rey. Lo que está haciendo Jesús aquí es apuntar una cosa y decir: aceptar a Juan implica aceptar al Cristo. Rechazar a Juan es lo mismo que rechazar al Señor Jesucristo. Juan el Bautista era el precursor enviado por Dios para preparar el camino del Mesías. Si estos líderes religiosos reconocían que el bautismo de Juan era del cielo, tienen que reconocer también a Cristo como el Mesías prometido. Pero si rechazaban a Juan, estaban también rechazando el testimonio de Dios. El hombre caído, hermanos, notémoslo, siempre quiere sentarse en el tribunal y juzgar a Dios. Esto es lo que están haciendo estos hombres. Siempre el corazón caído quiere decir: Dios, dame evidencia suficiente y entonces decidiré si tú tienes autoridad o no. Están desafiando la autoridad de Dios estos hombres. Están desafiando lo que Dios ya ha mandado como revelación. El día en que se bautizó el Señor Jesucristo, Juan bautiza al Señor Jesucristo, audiblemente se escuchó la voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los fariseos, hermanos, estos líderes religiosos de Israel, están desafiando la autoridad de Dios. Dios nos libre, hermanos míos, de hacer esto. Dios nos libre que en nuestra vida tengamos la osadía y la ignorancia de pararnos delante de Dios y decirle: ¿es verdad eso que has dicho, Dios? Porque a mí me parece que tengo mucho mejores ideas que tú. Hermanos, y muchas veces, quizá ahora mismo decimos: no, yo jamás he hecho eso. Jamás desafiaría la voluntad de Dios, jamás desafiaría la autoridad del Señor. Y sin embargo, en la práctica, hermanos, lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando quizá pasan en nuestra vida cosas aflictivas, cuando quizá, hermanos míos, perdemos la cabeza en la casa porque hay un desorden, porque no sabemos lidiar con las cosas, y empezamos inmediatamente a buscar alternativas fuera de la palabra, fuera de lo que Dios manda, fuera de lo que Dios ha establecido, para aliviar mis aflicciones. Eso es el equivalente de decir: Dios, no sabes lo que haces con mi vida. Tengo mejores ideas y sé manejar mi vida mucho mejor de lo que tú estás haciendo. Dios, pero si estoy llegando a la iglesia, pero si estoy orando, pero si estoy llegando a los discipulados, ¿por qué me va mal en la vida? Hermanos, quizá no utilizamos ese lenguaje, pero quizá nuestros corazones gritan a todo pulmón estas mismas palabras. Estamos desafiando la autoridad de Dios. ¿O no crees que Dios es autoridad en tu vida? Aquellos que se molestan o enojan contra Dios: ¿por qué permitiste esto en mi vida?
¿Cómo te atreves, Dios, a permitir estas cosas en mi vida? Estamos desafiando al Dios del universo. Estos hombres, por lo menos, son directos desafiando a Jesucristo. Nosotros, hermanos, cuando hacemos este tipo de cosas, nos disfrazamos, nos ocultamos detrás de que venimos a la iglesia, o leemos la Biblia, o nos decimos cristianos, y decimos, yo no desafiaría a Dios así. Pero debemos arrepentirnos, hermanos. Debemos arrepentirnos. Debemos clamar en esos momentos de aflicción en vez de desafiarle y decir, Señor, perdóname, porque mi corazón quiere desafiar tu sabiduría, tu voluntad, tu poder, tu bondad, tu compasión. No soy mejor que tú, no soy más piadoso que tú, no soy más compasivo que tú, no soy poderoso como tú, no soy sabio como tú. Tú sí, Señor, ayúdame y sosténme en medio de lo que estás haciendo en mi vida, antes que decir, con nuestros actos muchas veces o nuestra actitud, ¿qué estás haciendo con mi vida, Dios? ¿Quién tú te crees que eres para permitir estas cosas en mi vida? Estos ancianos, hermanos, fueron directos. La pregunta del Señor Jesucristo destruye toda neutralidad de la vida de ellos y de nuestra vida. O estamos a favor del Señor Jesucristo, o abrazamos su autoridad, o estamos desafiándola, hermanos. Estos hombres quedan inmediatamente atrapados ante esta pregunta. Versículos 25 y 26. Dice que ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Ellos están razonando. De nuevo, imagínense este montón de ancianos alrededor de Jesús, por lo menos 70. Y ante esta pregunta, me imagino que se quedan mirando todos como, ¿quién le responde? Y tienen la poca vergüenza de decirle a Jesús, espérate, déjanos pensar. Yo creo que se fueron a un ladito ahí, yo no sé, hermano, es lo que yo imagino, pero no creo que en cara de Jesús estaban platicando lo que iban a responder. Pero la Escritura nos dice qué estaba sucediendo. Bueno, si le decimos que sí, no, pero es que nos va a decir, pues, ¿por qué no creísteis si esto es de Dios? Y si decimos que de los hombres, no, espérate, todo el pueblo está aquí mirando. Y todos sabemos que el pueblo tiene a Juan como un profeta de Dios. No buscan la verdad, hermanos. Calculan su respuesta políticamente. Los sacerdotes no quieren escuchar la verdad. Estaban buscando una manera de preservar su propia autoridad sobre el templo, sobre la nación, sobre sus propias vidas. El problema del hombre pecador, hermanos, no es que no tenga evidencia suficiente para saber quién es Cristo y de dónde viene su autoridad. Es que su pecado distorsiona su interpretación de la evidencia. Estos hombres por 3 años han estado presenciando el poder del Señor Jesucristo en todo lo que hizo. Y este día lo siguen cuestionando y siguen tratando de buscar qué responder. Pero no nos fijemos únicamente en que en este texto estos hombres están aquí desafiando a Jesús, como hemos dicho ya, mirando, pensando qué responder para no quedar atrapados. No solo los miremos a ellos, mirémonos a nosotros. Y el problema es que hay personas aquí que han venido ya por años a la iglesia y cada domingo están aquí y no han querido arrepentirse de sus pecados y postrarse ante la autoridad del Rey Jesús. No han querido. No han querido. Se sientan como si ellos fueran los jueces. A ver qué se va a decir el domingo. A ver si estuvo buena la predicación. Hoy, este domingo no estuvo tan bueno. Este domingo no me gustaron mucho las alabanzas. Oye, estuvieron muy bonitas las alabanzas. Pusieron las que me gustan. Y se sientan juzgando a Dios en lo que Él está haciendo. En lugar de venir y decir, Cristo Jesús, perdóname. Porque tú eres la única autoridad, el único juez, el todopoderoso, el que juzgará mi vida en el día en que mi corazón lata su último latido. No quieren venir a Cristo.
Y los que están en Cristo dicen, lo bueno que yo sí soy cristiano. No nos escapemos. Hay áreas en nuestra vida en donde el Señor Jesús ha hablado y no tartamudeó, con claridad ha dicho la expectativa de una vida cristiana. Con claridad nos ha dejado su palabra para entender qué es lo que como hijos de Dios debemos hacer, cómo nos debemos conducir, qué es lo que debemos, hermanos míos, guardar y atesorar en nuestro corazón, en dónde debemos poner nuestra mente. Y sin embargo, seguimos rebeldes ante lo que Él ha dicho. Así que, hermanos míos, todos aquí, en menor o mayor grado, debemos venir y postrarnos ante el Señor Jesucristo y clamar por su misericordia. Porque siendo Él la autoridad, nosotros nos rebelamos contra lo que Él ha dicho. Nos rebelamos contra lo que Él ha dicho. Algo tan simple y sencillo, claro, nadie tiene duda cuando escuchamos la palabra decir, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y otros dicen, bueno, eso es opcional. Dios me va a entender. No, hermanos, dejemos eso claro también. Hay razones legítimas por las cuales un cristiano un domingo pueda no estar entre nosotros, en el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios en la casa de Dios. Pero de ahí a que queramos que todo sea legítimo, hermanos, hay un mundo de diferencia. Hay un abismo de distancia. Hay un abismo de distancia. Porque para las cosas que nos importan verdaderamente, ya vemos cómo le hacemos. Ya digo cómo le hago, pero ahí estoy. Entonces, hermanos, la hipocresía no solo está en los corazones no regenerados de estos fariseos, de estos líderes religiosos. La hipocresía religiosa, hermanos, es un veneno mortal, es como un humo que aunque usted esté luchando puede entrar hasta el lugar de la casa más escondido. Entra al corazón a veces sin darse cuenta uno. Entonces, hermanos, necesitamos estar constantemente cuidando estas cosas. Estos hombres no preguntan, ¿qué dice Dios al respecto? Se preguntan a sí mismos, ¿qué nos conviene decir? No haga usted eso, hermano. Por amor a su alma, hermana mía, hermano mío, en cada circunstancia o situación en la que usted no sepa qué hacer, está desesperado, hermano, yo le entiendo, yo soy hombre como usted. Soy humano como usted, me desespero, no sé qué hacer muchas veces. Pero lo peor que podemos hacer en esos casos es empezar a empezar a buscar fuera de Dios, fuera de la Biblia, fuera de la instrucción y la sabiduría que Dios nos ha dado, algún tipo de alivio o respuesta. La pregunta debe ser, ¿qué Dios ha dicho? Señor, ¿qué tú has dicho? Y si no lo encuentra usted en la Biblia, pregunte, quizá hay alguien que ya lo encontró, porque de que está la respuesta que usted busca. Está ahí. Porque Jesús nos dijo que Él es, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. ¿Quiere usted saber la verdad a cualquier problema que usted tenga? Lea la Biblia, consulte la Biblia. Consulte con sus hermanos, que quizá es normal, no hay ninguna vergüenza en ello. Hermanos, hay hermanos que conocen mejor la Biblia que uno. Hermano, mire, estoy pasando por esto, instrúyeme. ¿Sabes tú de casualidad? Y si a usted le preguntan y no sabe, pues también admita, no lo sé, hermano, vamos a buscarlo, vamos a preguntar. La Biblia tiene 2000 años, hermanos, de estar completa. Entonces, hermanos, la respuesta está ahí. Pero debemos cuestionarnos qué es lo que Dios ha dicho. No qué nos conviene a nosotros decir. Porque seamos honestos, en esos momentos en que estamos buscando una segunda opinión después de la Biblia, algo fuera de la palabra de Dios para calmar nuestras conciencias, lo que estamos buscando es algo que nos convenga. Es como aquel que dice, ¿verdad que el diezmo ya no aplica para el Nuevo Testamento? Usted sabe desde el tono con que se pregunta eso, que está buscando una razón para decir, yo no quiero dar nada a la iglesia. ¿Verdad que esta es típica, hermanos? Un matrimonio pasa por problemas, porque los matrimonios aún cristianos pasan por problemas. Y por algún extraño motivo, es en medio de ese sentimiento, es en medio de ese conflicto matrimonial,
que se quieren volver expertos en lo que la Biblia dice acerca del divorcio. ¿Por qué? Porque están buscando una justificación para decir, ¿verdad que la Biblia avala que en mi caso yo me puedo divorciar? No justifiques tu deseo de pecar contra tu marido, contra tu familia, contra Dios, con algunos versículos que puedas encontrar. ¿Para qué? Para calmar tu conciencia. Y así, hermanos, podríamos aplicar eso en cualquier cosa. No tiene nada de malo hacer esto, ¿verdad? Ese verdad ya te delató. Podemos hacer esto, ¿verdad? Es que no hay que ser legalistas. Hermano, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? El sello distintivo, la característica primordial de una religión falsa es precisamente esto. Es decir, ¿qué me conviene a mí antes que qué es lo que ha dicho el Señor? Aquí, hermanos míos, encontramos una tragedia profunda, y es que estos hombres son incapaces de responder por una razón. La razón es que ellos aman su posición antes que amar la verdad que Cristo les trae. Y cuando un hombre ama su reputación más que la verdad, es un idólatra. Cuando un hombre ama su comodidad más que la verdad, es un idólatra. Cuando un hombre ama más su conveniencia más que la verdad, es un idólatra. Cuando un hombre ama más sus preferencias, sus gustos, sus placeres más que la verdad, es un idólatra. Y los idólatras no heredan el reino de los cielos. Esa es la verdad. Así que ellos responden, no sabemos. Está bien pensada esta respuesta por parte de ellos. Aleguemos ignorancia. Mira, Jesús, nos encantaría responderte, pero admitimos que no sabemos. Hermanos, y para que los fariseos admitan que no saben algo, estaba difícil. Pero ellos eligieron en ese momento el menor de los peores males. Vamos a quedar como ignorantes. Pero en esta ocasión es preferible. Porque si decimos que sí, nos dirá, porque nos arrepintieron, le creyeron. Si decimos que no, no sé qué nos hará el pueblo. De hecho, Lucas capítulo 20, versículo 6 dice, si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Ellos querían salvaguardar su vida. Así que, ¿podemos parecer ignorantes o podemos salir de aquí muertos? Parezcamos ignorantes. No sabemos, dicen. La respuesta es una gran mentira. Es una tremenda mentira. Ellos sabían exactamente quién era. ¿Quién era Juan? Lo sabían. En Juan capítulo 1, versículo 16 a 26, déjenme leerle este pasaje. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Esta gente ya había estado cuestionando a Juan al principio del ministerio de Juan. Y ahora dicen, no sabemos. ¿Y quiénes estaban ese día ahí cuestionando a Juan? ¿No eran ustedes? Y dice el texto que Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y hermanos, viene una reprensión directa y un llamamiento al arrepentimiento. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hermanos, estos hombres sabían perfectamente quién es Juan.
Pero ahora están diciendo, no sabemos. ¿Juan? ¿Quién Juan? ¿A quién te refieres? Al que bautizaba. Nunca había oído hablar de él. No sé. Por ahí como que me suena el nombre, pero la verdad no sé. No sé, qué pena, no te puedo responder, Jesús. Dejémoslo para otra ocasión. Y Jesús le responde, versículo 27, continúa y dice, y él también les dijo, perdón. Sí, hermano, estoy bien. Pensé que me había perdido. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús le dice, ¿ustedes no me quieren responder de dónde viene el bautismo de Juan? Pues yo tampoco le respondo de dónde tengo esta autoridad, quién me la dio. Hermanos, y Jesús no responde, no porque no tenga autoridad, no porque esté evadiendo la respuesta de los fariseos. El Señor Jesús, hermanos míos, no está evadiendo darles una respuesta. Recordemos cuál es la lógica. ¿Qué piensan acerca del bautismo de Juan? ¿Es del cielo? Sí. Pues mi autoridad también. Esa es la respuesta indirecta que Jesús les está dando. Ustedes saben perfectamente que el bautismo de Juan vino del cielo. Mi autoridad también. Pero ustedes no lo quieren hacer público. Está bien, no voy a decir nada tampoco. Pero ustedes y yo sabemos perfectamente de dónde viene mi autoridad. Lo saben perfectamente ustedes, lo sé perfectamente yo. Ustedes no quieren decir nada, yo tampoco les voy a decir nada entonces. Además, hermanos, el juicio de Dios sobre los corazones endurecidos es precisamente retirar la luz. No solo, hermanos, el Señor Jesucristo expone los corazones de estos fariseos por algún tipo de gusto para que la gente se dé cuenta que esta gente era una mentirosa. No. La razón por la cual el Señor Jesús expone los corazones de estos hombres religiosos está en el contexto de la enseñanza que le está dando en el templo. Que le recuerdo es ¿qué cosa? El Evangelio. El Señor Jesús, en misericordia y amor, expone la pecaminosidad de su falsa religión para que vengan al arrepentimiento. Y esos hombres no quisieron. No quisieron. Ellos hubieran respondido, hermanos, Señor Jesús, el bautismo de Juan viene del cielo, como tu autoridad viene del cielo. Perdónanos. Hemos estado equivocados todo este tiempo. Ese era el punto de lo que está haciendo Jesús aquí. No los quería ridiculizar. No expone su pecado para que los demás los ridiculicen. No está buscando adeptos al Señor Jesús. Está predicando el Evangelio para la salvación de las almas. Y no fue diferente para con estos fariseos. Pero los fariseos dijeron, no sabemos. Y de nuevo, el foco vuelve a estar sobre nosotros. La razón por la cual se predica la palabra de Dios, hermanos, cada domingo, y se hace el esfuerzo de exponerla lo más fielmente posible, y hacer una aplicación que muchas veces incomoda y nos señala y echa luz sobre nuestro pecado, no es para ridiculizarte, para señalarte, para que digan, mira aquel. Es un acto de amor y compasión, primero de parte de Dios a través de la Escritura y de su iglesia, para que mires tu estado y tu condición y vengas a Jesucristo. Ese es el punto. El punto es que cuando escuchas la palabra de Dios, no te sientes a juzgarla por si te gustó o no te gustó, sino que veas que esa palabra de Dios es la verdad que nos ha dado, que es una lámpara que ilumina tu condición, y cuando ves la realidad de tu situación espiritual, clames a Cristo, corras a Cristo, vengas a Cristo. Ese es el punto. ¿O para qué estamos sentados aquí cada domingo? ¿Cuál es, hermanos míos, la razón o el propósito por el cual queremos predicar lo más fielmente posible? ¿Para que aplaudan al predicador? Dios nos libre. Lo hacemos, hermanos míos, como vimos desde el primer versículo, porque queremos la salvación de los hombres. Porque la vida de la iglesia y la vida de cada cristiano debe estar marcado por esto: un deseo sincero, una intención clara de que hablemos el Evangelio y muchas almas vengan a la salvación. Tú que estás aquí sentado y has estado años probablemente en esta iglesia y no has dado tu brazo a torcer.
O debo decir, tus rodillas no se han doblado ante Cristo. ¿Qué esperas? ¿Hasta cuándo? Y tú que dices, no, yo ya soy cristiano, ya me bauticé, ya firmé mi membresía en la iglesia, y yo asisto cada domingo. La pregunta sigue siendo la misma. En esas áreas de tu vida en las que sigues rebelde contra Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a doblar tus rodillas y vas a decir, Señor, perdóname? El problema es que así como estos fariseos habían construido un prestigio, estaban como autoridad sobre la nación de Israel, así muchos han construido su vida y no quieren admitir que todo lo que han hecho en su vida ha sido una cadena de decisiones mal tomadas que los han llevado a donde están. Sea que aparentemente estés bien o sea que estés mal y lo reconozcas. Sin Cristo no importa tus circunstancias. En Cristo, hermanos, lo único que importa es la condición de tu espíritu. Eso es lo que importa verdaderamente. Pero entonces, para venir a Él, hay que bajarse del trono. Ese trono que te has construido, ese trono de papel. Esos castillos de arena que cuando vengan las olas de la eternidad quedarán destrozados. Y tienes que renunciar a ello y decir, Señor, toda mi vida, todo lo he hecho mal. Hermano, no todo lo he hecho mal. Todo lo has hecho mal si no estás en Cristo. ¡Todo! La razón de tu existir se ha ido a la basura si hoy estás aquí sentado y no estás en Cristo. Todo lo has hecho mal. De verdad, todo. No has respirado un instante haciendo algo bueno si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, perdón. ¿Por qué? Porque los resultados se van a ver el día que mueras. No puede ser que hayas hecho algo bien y acabes en el infierno. Pero ahí acabarás si no estás en Cristo Jesús. La única decisión correcta que un ser humano ha tomado en su vida es rendirse al Señor Jesucristo. Esa es la única cosa que has hecho correctamente. Si ya has tomado la decisión de rendir tu vida a Cristo Jesús y confías en Él para salvación y te has arrepentido de tus pecados y has nacido de nuevo por el poder de su Espíritu. Eso es lo único en tu vida que has hecho bien. Y dicho sea de paso, no lo hiciste tú, fue el Señor que te salvó. Fue el Señor que te salvó. Entonces, ¿qué esperas? ¿Tú crees que puedes ponerle pausa a la vida? No le puedes, no hay botón de pausa. Los minutos corren, las horas pasan. Se hacen días, se hacen meses, se hacen años. ¿Y qué vas a hacer cuando quizá, y es quizá, eso solo si el Señor quiere, estés en tu lecho de muerte lleno de años, pero sin Cristo? El Señor Jesús, aún a esta gente, hermanos míos, les extendió la mano misericordiosa del Evangelio. Y esa gente, en lugar de agarrar el brazo de misericordia de Dios, le pegó con la mano y le dijo, no nos interesa y no sabemos quién es Juan ni de dónde viene tu autoridad. Esa es la realidad. Punto número 2 en esta mañana, religión desenmascarada. Versículos 28 a 30. Ahora, hermanos míos, lo que va a hacer el Señor Jesucristo es contar una parábola. Aparentemente es una parábola sencilla. Muchas veces creemos que esta parábola está desconectada de lo que está sucediendo en el templo, pero no. Esta parábola, hermanos, es la interpretación de lo que acaba de pasar en el templo. Por eso, si usted ve en su Biblia, el texto continúa en el versículo 28 y dice, ¿pero qué os parece? Esas palabras siguen estando dirigidas a este grupo de ancianos, este grupo de sacerdotes y líderes religiosos. No ha dejado de hablar Jesús con ellos. Así que no podemos tomar estos dos pasajes como si estuvieran desconectados. Ese es un error común. Y lo repito una vez más. Los subtítulos que vemos en nuestras Biblias no son inspirados. Están ahí para ayudarnos más o menos a entender de qué va a tratar ese pasaje. Pero no significa que en el versículo 27 se acabó la historia, versículo 28 está hablando Jesús de otra cosa. No, es mismo momento, misma circunstancia, mismo contexto, mismos interlocutores. Jesús ahora les dice, ¿pero qué os parece? Ok, no me van a responder de dónde era el bautismo de Juan. ¿Qué les parece esta historia? Escuchen. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo,
ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Esta es básicamente, hermanos míos, la parábola. Un padre con sus dos hijos les da exactamente la misma orden. Este es un padre bueno, este es un padre justo. No trata a sus dos hijos de manera diferente, no tiene favoritismo por uno que por otro. La misma instrucción, la misma orden a sus dos hijos. Dicho sea de paso, sea usted un buen padre que refleje el corazón del Padre eterno y no trate a sus hijos de diferente manera. Trátelos por igual. Los castigos en casa, la disciplina en casa debe ser la misma. Yo sé que usted ama más a uno de sus hijos que a los demás. ¿Verdad? ¿Podemos admitir eso? Hay uno que a usted le cae mejor que los demás. Hay uno que es el favorito. No me mire, hermanos, como yo amo a mis hijos por igual. En teoría los ama igual, en la práctica claramente no. Tiene uno que es el favorito. No sé si se ríen porque saben que es verdad o porque dicen no sabe lo que está hablando el hermano. Es la realidad. Y los pobres niños, yo no sabía eso. Pues ya te enteraste. Así son tus papás pecadores, así somos los humanos pecadores. Cuando tienen más de un hijo, hay uno que es el favorito. Hay uno que es el favorito. Al otro pasa algo y toma, chiquito. La misma acción, mismo todo. Ay, hijo, no lo vuelvas a hacer, bebé, mira. ¿Cómo? Sí. Pero este padre no es así. Da una instrucción y da la misma instrucción a los dos diferentes hijos y espera exactamente la misma obediencia de sus dos hijos. Observa entonces la autoridad del padre. Les dice, ve hoy a trabajar en mi viña. No le pregunta, ¿tienes ganas hoy de trabajar en la viña? No le dice, ¿será que quieras ir a trabajar a la viña? ¿Te gustaría ayudarme en la viña? Es una orden. Ve hoy a trabajar a la viña. No es cuando tengas tiempo, un día, tal vez, ve a trabajar a la viña. No, hermano. Es ve hoy a trabajar a mi viña. De entrada ya, hermanos, esta parábola empieza a apuntar, obviamente, al Padre Eterno, a la viña del Padre, que es su reino, en donde todos los hijos están llamados a ir a trabajar. Si usted ha venido a ser parte del reino de Dios, usted fue llamado a trabajar. Usted no puede ser, hermano, hermana, como pasa en los equipos deportivos, en donde se tiene a los jugadores titulares y usted pues está en la banca por si se ofrece. Por si algo pasa, por si uno de los titulares se lesiona, pues aquí andamos. No. Todo cristiano está llamado a trabajar en la viña. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. No algún día, no en algún momento de la historia, es hoy. Y eso es lo que dice el Padre. Tiene autoridad para hacer esto. La orden es clara, la responsabilidad es personal. No hay confusión, no hay ambigüedad, no hay excusas. ¿Y qué dice el primer hijo? Le dice a su papá, no quiero. Ir a trabajar, dijiste la palabra mágica que hace que yo no quiera hacerlo. Trabajar. No quiero. Es una respuesta, hermanos míos, escandalosa. Usted tal vez escucha esto y dice, este hijo le contestó a su papá que no quiere. Y usted dice, bueno, así son los hijos. No en el tiempo del Señor Jesús. No en el tiempo del Señor Jesús. Lamentablemente vivimos en una época en donde su hijo, muy probablemente, como he dicho ya, ese hijo favorito que usted tiene, es el que tiene autoridad sobre usted. Papá, quiero esto. Sí, mijito, sí, mijita, claro. No me gusta tal cosa, no te preocupes. Pero no en el tiempo del Señor Jesús, porque ahí los padres ejercían autoridad.
Y claro, hermanos, esto indirectamente es una exhortación para nosotros como padres a ejercer la autoridad que ya te ha dado el Señor. Porque tú eres el papá. No te puede mandar tu hijo, tu hija. Es increíble cómo en las familias, aún en las familias entre cristianos, ese hijo favorito o el bebé de la casa controla todo lo que se hace en la casa. Es un tirano tu hijo. Es un tirano. Te levantas cuando te diga. Lo sacas a pasear cuando te lo ordene. Le prendes la tele cuando te digan que la tienes que prender. Y no se apaga hasta que el niño te diga que la puedes apagar. No puedes ni ver un programa tú si es que ves televisión. ¿Por qué? Porque el niño te va a decir qué vas a ver. No, hermanos, no en el tiempo del Señor Jesucristo. Ahí los padres todavía seguían siendo padres con autoridad. Por eso es que cuando dice el Señor, imagínese esto, este hijo le dice a su papá, no quiero. Fue algo escandaloso. Fue un como, ¿qué? ¿Qué hijo se atrevería a decirle algo así a su padre? Y algunos aquí quizá de cierta edad, ya mayores, se relacionan con eso. Sería impensable que nosotros le dijéramos, por lo menos directamente, a nuestros padres en aquel tiempo, no quiero. Como dicen por allá, yo llegaba a decir eso, iba a ir a recoger mis dientes. ¿No es cierto? No quiero. ¿Qué dijiste? Pero ese es el punto que está haciendo Jesús aquí. Que veamos el escándalo que es que un hijo le diga a su padre, no quiero. Es una respuesta abierta, rebelde, descarada. Sin embargo, el texto nos dice que después de eso, después de esa falta de respeto, el hijo se arrepiente de lo que hizo. Y sin decirle nada al papá, inmediatamente se va a trabajar en lo que el padre le había dicho. El segundo hijo es diferente. Este es un buen muchacho. Le dice el padre, ve hoy a trabajar a mi viña, y él dice, sí, señor, voy. Qué respetuoso, qué educado, qué correcto. Pero nunca va. Este es el famoso de, sí, papi, ahorita voy. Sí, papá, sí, mamá, ahorita lo recojo. Sí, ahorita que yo termine esto. Estoy viendo a los niños porque yo creo que eso es lo que hacen. Sí, porque al menos saben que no pueden decir que no. Y así era este hijo. Muy correcto, muy educado. No quiero que me regañen, no quiero que me castiguen, que me disciplinen. Sí, sí, papi, sí, sí. Pero no lo hace. No lo hace. No hace lo que el padre le pidió. El primer hijo tiene malas palabras contra su padre, pero buena obediencia. El segundo hijo tiene buenas palabras para con su padre, pero es un desobediente y rebelde. El primero parece ser malo, pero se arrepiente y va. El segundo parece ser bueno, pero es el peor de los dos. Es el peor de los dos. ¿Sabe qué hace el segundo hijo? Piensa que el padre es un tonto. Le voy a decir que sí para que se lo crea. Al final voy a hacer lo que yo quiera. Eso es lo que está sucediendo aquí. Las apariencias engañan, hermanos, porque Dios en realidad no evalúa las palabras, no evalúa las declaraciones únicamente. Dios evalúa la obediencia. Dios no está impresionado porque nosotros, aplicando ahora esto a todos nosotros como hijos de Dios que hemos venido al Señor en arrepentimiento y fe, no está evaluando, hermanos míos, el Señor Jesucristo, nuestro lenguaje religioso. Está evaluando nuestra obediencia. Empieza ya a identificarte tú con uno de esos dos hijos. ¿Cuál eres tú? Porque, hermanos, en la historia que nos narra el Señor Jesucristo solo hay dos hijos. Solo hay dos. Y lo que está haciendo el Señor Jesús es decir, esta es la naturaleza de todo ser humano en el planeta. O es el que dice, no quiero ir al reino, no me interesa el reino, no me interesa nada de lo que me diga mi padre. Pero puede ser que arrepentido luego vaya. Mientras que otros que son más educados, que tienen mejores modales, que son más correctos, que son más religiosos,
sí Señor, amén Señor, aleluya, hosana al Hijo de David, pero no obedecen. No obedecen. No hay obediencia en sus corazones. Son rebeldes. Son rebeldes realmente. Y el Señor Jesús nos está diciendo, o eres uno o eres el otro. Empieza a identificarte. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? No me lo tienes que decir a mí, ni se lo tienes que contar al hermano de la par. El Señor conoce tu corazón. Solo en tu corazón sé por un momento honesto delante de Dios. ¿Eres tú el primero que es un rebelde, pero luego termina obedeciendo? ¿O eres tú el que tiene a Jesús en la boca, el Dios te bendiga en los labios? No, yo sé que hay un Dios. En ciertos momentos lo mencionas, hasta parece que lo tomas en cuenta, pero en tu día a día, en la manera en que te conduces, en la manera en que tomas tus decisiones, en la manera en que organizas tu vida, en la manera en que llevas tu economía, tu familia, tu matrimonio, eres un rebelde. Le dices, sí Señor, amén Señor, pero no lo haces. No lo haces. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús a esta gente que es religiosa. Aquí encontramos entonces, hermanos míos, una de las advertencias más aterradoras de toda la Biblia. Y es aquel que dice, sí Señor, pero vive como si el Señor no fuera el Señor. Es posible cantar himnos, es posible recitar el credo de la iglesia, asistir cada domingo, enseñar estudios bíblicos, inclusive predicar, enseñar en varones, hacer evangelismo y seguir siendo un rebelde disfrazado. Es posible. Puede ser aplaudido por otros cristianos porque dicen, wow, pero en tu corazón eres un rebelde. Eres un verdadero rebelde. Porque Dios, hermanos míos, mide la autenticidad de la fe, no mediante las palabras, sino mediante la obediencia producida por el arrepentimiento. Ese es el primer hijo. Que no, Señor, no me interesa Dios, no me interesa la palabra de Dios, no me interesa la iglesia, no es para mí. Pero en algún momento de la vida se da cuenta de su rebeldía y se arrepiente, viene a Dios en arrepentimiento y empieza el trabajo en el reino. Vivir, hermanos míos, diciendo sí Señor, amén Señor, sin obediencia, es la fórmula mágica para acabar en el infierno. Así lo dijo Jesús. Que en aquel día muchos, no pocos, muchos vendrán y me dirán, Señor, 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 Señor. Esa es la palabra que van a decir ante Cristo. Señor, si tú eres el Señor, nosotros lo sabemos. Y no yo llegaba a la iglesia, y no yo compré hasta mi Biblia. Fui y me bauticé. Me gradué de todos los discipulados de mi iglesia. Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Reina Valera traduce hacedores de maldad. Otra traducción dice hacedores de iniquidad. Es una palabra un poco más exacta. ¿Por qué? Porque esa palabra en el original, hermanos míos, quiere decir aquellos que viven como si no hubiera una ley que les fue dada para que vivan. Es decir, ustedes vivieron su vida en rebeldía ante la ley, aunque decían Señor, Señor, aunque participaban de actividades religiosas, aunque llegaban a la iglesia, aunque tenían el Dios te bendiga en los labios de vez en cuando. No, vivir gozosamente en obediencia, que es fruto y producto de un verdadero arrepentimiento. Seguir siendo un rebelde disfrazado, hermano, es terrible. Es terrible. La profesión de fe sin sumisión a la palabra es una ilusión espiritual, es un autoengaño, porque las palabras nunca van a sustituir la obediencia a Dios. Nunca. Punto número 3, hermanos. El reino demostrado. Miren lo que les dice el Señor Jesucristo a estos hombres, versículos 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo,
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermanos, si escuchar por parte de esta gente farisea que un hijo le conteste a su padre, no quiero, fue escandaloso, esto los habrá irritado como ninguna otra cosa. Les dice directamente, les dice claramente, les dice, hermanos míos, sin medias tintas, sin indirectas, en la cara de ellos les dice: los publicanos y las rameras están entrando al reino y ustedes están quedando atrás. Ese es el golpe final, ese es el tiro de gracia. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero. Y aquí está esa conexión, hermanos, entre la confrontación, cuestionando la autoridad de Jesús, y esta parábola. Los líderes religiosos son idénticos al segundo hijo, que dicen: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén, Señor. Tienen templo, tienen escritura, tienen sacrificios, tienen apariencia religiosa, se portan muy bien, oran en las esquinas de las calles para que los vean, dan diezmos hasta del el comino y la menta, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Cuando Jesús, hermanos míos, los confronta así, está tratando, hermanos míos, nuevamente de que ellos se den cuenta de que son solo apariencia religiosa. Y sigue en conexión todo esto con lo que ya vimos respecto a esa higuera que tiene muchas hojas pero no tiene fruto. Apariencia solamente. Cuando Dios envió a Juan el Bautista, ellos le dijeron a Juan el Bautista: no, ¿quién tú eres? Ahora el Señor envía a su propio Hijo, el Señor Jesús, y ellos dicen: no, ¿quién tú eres? Su obediencia externa solo sirve para esconder su rebelión interna. Y nuevamente, hermanos, podemos seguir haciendo una exposición teológica de cada palabra en este texto, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Por amor a tu alma, ¿qué hay de ti? ¿Hasta cuándo vas a continuar viniendo cada domingo? Y parece que ya se te ha vuelto costumbre o hábito. La voz que clama no en el desierto, desde el púlpito de Iglesia Bautista Trinidad en Lake Charles, para ti ya no significa nada, te adormece. Desde aquí se ven todos esos ojos y algunos se duermen en la predicación. Y me pregunto, claro, puede ser cansancio, pero me pregunto, y voy a ser muy honesto contigo, ¿no será el juicio de Dios que te ha abandonado y que por algún motivo desde que llegas el Señor te pone a dormir para que no oigas con los oídos y veas y te arrepientas y creas y vengas a Cristo para que tengas vida? ¿No será que se cumple delante de nuestros ojos la profecía del profeta Isaías cuando dijo que con oídos oirán y no entenderán? ¿Qué hay de tu alma? ¿Cuál es el sentido, hermanos míos, de años y años y años de todo lo que significa y el esfuerzo que supone el poder tener iglesia? Si vienes y más fruto encuentra uno en una planta que en ti. Al menos las plantas producen oxígeno. Tú estás aquí nada más consumiéndolo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de tu arrepentimiento? ¿Crees que es juego? ¿Crees que echamos mentiras desde el púlpito? ¿Crees que es un cuento, que vas a morir y sin Cristo vas a acabar en las llamas eternas del infierno sufriendo? No es juego, no lo es. Es verdad. Es tu momento de recapacitar, es tu momento hoy de decir: Señor, todo este tiempo y he escuchado tu verdad y tu palabra y me ha entrado en un oído, me ha salido en el otro y no he hecho nada. Ayúdame a venir a Cristo, ayúdame a postrarme ante Él, ayúdame, clámale. Y no importa tu edad, no importa si eres ya mayor o eres una persona madura o incluso eres un niño. Y dicho sea de paso, para los niños aquí, deben arrepentirse y venir a Cristo.
Deben arrepentirse y venir a Cristo. No esperes a decir algún día, cuando yo crezca, vendré a Cristo. Ven a Cristo. Ora en tu cuarto. Encuentra un momento y háblale al Señor, niño, niña, que estás aquí, y pídele que te salve. Reconoce delante de Dios que desobedeces a tus padres, que les mientes, que muchas veces estás aquí y no quieres estar aquí. Y dile, Señor, sálvame. Que yo no sea como algunos otros que arruinan su vida y a lo mejor en misericordia tú los salves en el último instante, como aquel pecador en la cruz. Que te salve ya, que te salve ahora. Que puedas decir, sí, Señor, y empezar a trabajar en la viña desde joven, con las energías, con el ánimo y todo lo que tiene la juventud. Y dicho sea de paso, también los jóvenes. ¿Qué esperan los jóvenes para venir a Cristo? Una de las cosas que debe dolernos más en nuestro corazón, hermanos, es mirar en todos esos eventos que se hacen aquí en esta iglesia Trinity Baptist Church en inglés, porque seamos claros en esto. Los eventos son organizados por los hermanos americanos, y note cuánta gente hay ahí, cuántos son de la tercera edad o más. ¿Y los jóvenes dónde están? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están esos hijos que Dios le ha dado a los ciudadanos del reino para que sirvan en el reino y trabajen en la viña? Hoy, no mañana. ¿Dónde están? Y es triste ver a este montón de gente ya mayor, ya viejitos, que no es lo mismo tener energía, hermanos, cuando uno está joven que cuando uno está viejito. Y no es lo mismo tener la salud de un joven que ya a una edad, hermanos, todo se empieza a descomponer. Y ahí están sirviendo. Y ahí están poniendo las manos en el arado. ¿Y todo para qué? ¿Para entretener jóvenes? Ciertamente debería ser al revés. Ellos deberían estar sirviendo. Y no es justificante para los jóvenes o los niños, pero la realidad es que mucha culpa recae sobre los padres, que nunca les enseñaron a hacer eso, porque ellos mismos nunca lo hicieron. ¿Servir en la viña? ¿Trabajar en la viña hoy? No, yo vine a la viña a ser servido. Tenemos que cambiar eso, hermanos. Tenemos que cambiar eso de nuestra mente, quitarlo de nuestro corazón. No, la iglesia no es para ver qué me puede dar la iglesia. La iglesia es para qué puede recibir la iglesia de este siervo de Dios. Pon eso en tu mente, ponlo como una convicción en tu vida y enséñalo a tus hijos. Qué triste que el día de mañana tengamos un montón de niños que serán un montón de jóvenes, y en lugar de que esos sean dos fuertes brazos que lleven la obra a la viña del Señor, sean una carga para el ministerio, porque hay que ver qué hacer con ellos. ¿Qué hay para los jóvenes? Es típica pregunta. ¿Qué hay para los jóvenes? Cada que escucho esa pregunta, yo entiendo lo que me están preguntando. Mire, yo no sé qué hacer con estos muchachos. ¿No nos puede cuidar y entretener un tiempo? Por lo menos que no anden ahí perdidos, que estén en la iglesia y me los cuiden. No es así. Nunca, hermanos míos, en el tiempo en que hemos estado al frente de la iglesia, he escuchado a un par de padres que venga y me diga, hermano, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Porque estos muchachos están listos para servir. ¿Qué hay que hacer? ¿Lavar baños? ¿Qué hay que hacer? ¿Acomodarse? ¿Qué hay que hacer? Porque estos jóvenes no van a venir a sentarse. Nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado. Pero sí he escuchado ¿qué hay para los jóvenes? Es decir, ¿cómo me los va a entretener? No, aquí no se entretienen jóvenes. Aquí se sientan y se les predica igual que los adultos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios que salva a adultos, salva a jóvenes, salva a niños, salva a toda alma que se arrepienta. Entonces, hermanos, tenemos que recapacitar en todas esas cosas. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Imagínense el impacto. Publicanos que son traidores, que son corruptos, que son ladrones y prostitutas, que son inmorales, marginadas, despreciadas, lo peor que hay de la sociedad. Y Jesús les dice a estos fariseos, ellos están entrando al reino. Ustedes se están quedando fuera. Ellos entran antes, mucho antes que ustedes. ¿Por qué? Por una cosa muy clara. Porque ellos se arrepintieron. Porque ellos escucharon a Juan, comprendieron que eran pecadores, que necesitaban salvación y vinieron a mí para que yo les dé vida. Porque reconocieron su pecado, porque abandonaron toda pretensión de justicia propia.
Ellos se dieron cuenta, no tengo justicia en mí, no soy bueno, Cristo es bueno, voy a ir a Cristo a que me salve. Pero los fariseos dicen, nosotros estamos muy bien y nosotros somos muy justos y muy buenos. Este pobre carpintero loco que quién sabe de dónde salió, viene a decirnos que hay que venir a Él para que seamos libres. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Dice el Señor Jesús, ustedes los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Por eso buscan matarme. Los líderes religiosos, hermanos, hicieron exactamente lo contrario de lo que hicieron los publicanos y las rameras. Mira a Zaqueo, se arrepintió. Mira a la mujer que estaba junto al pozo de agua en Samaria, se arrepintió. En ese instante se convirtió en un evangelista para su ciudad. Vengan y miren a este hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Mientras que los religiosos estaban muy bien en su templo. Jesús, hermanos, responde claramente lo siguiente: mi autoridad viene del mismo Dios que envió a Juan. Ustedes dicen que obedecen a Dios, pero cuando Dios habló, ustedes desobedecieron. No os arrepentisteis, dice Jesús, para creerle. Esta parábola destruye, hermanos, la falsa seguridad religiosa. Porque el pecado más peligroso no es solamente decir no quiero. El pecado más peligroso es decir sí, Señor, voy, y no ir. Eso es peor. ¿Cómo es peor? Porque le estás diciendo a Dios, Dios, tú eres un tonto. Te voy a engañar. Al final yo voy a hacer lo que yo quiera. Por eso es peor. Decir sí, Señor, y seguir viviendo ignorándolo como Señor es peor, hermanos, que una rebeldía directa. Eso es ser un religioso engañado, creyendo que va camino al cielo, pero que en realidad se dirige a la condenación. Los religiosos del tiempo de Jesús vieron las evidencias, escucharon la predicación, observaron vidas transformadas y aún así se negaron a creer las palabras de Cristo. ¿Has visto tú eso aquí? ¿Has visto cómo Dios por su palabra ha puesto arrepentimiento y fe en algunos hermanos, en algunas familias? Y son otras personas, son otras familias. En ningún momento estamos diciendo, hermanos, que ahora son perfectos. Nadie aquí es perfecto. Ni yo, hermano, no, ni tú. Ni tú. Pero ¿has visto? 11 años, hermanos míos. Mi familia y yo hemos estado en esta ciudad y en esta iglesia. Y en 11 años hemos visto, por la misericordia de Dios, vidas transformadas. Podría hacer una lista y decir, tal hermano era así, 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 así. Para la gloria de Dios y por su poder, por su gracia. Ahora, bendito Dios, es así, así, así. De nuevo, no que sea perfecto, pero hemos visto un cambio. ¿Has visto un cambio en esta iglesia porque la palabra de Dios está siendo predicada de manera consistente y continua? Y entonces, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿No te das cuenta que ahí hay poder? Y no, repito, no basta venir a sentarse. Es verdadero arrepentimiento y una fe genuina en el Señor Jesucristo lo que hace el cambio. De tal manera, hermanos, que el gran pecado de los fariseos no fue la ignorancia. Fue la incredulidad, la rebeldía de su corazón. No les faltó evidencia, les faltó humildad para reconocer que solo Cristo tiene el poder de salvar. De tal forma que el reino, hermanos, no está cerrado a los pecadores. El reino de Dios está abierto a los pecadores que se arrepienten. ¿Te das cuenta que la iglesia... Voy a decir la palabra organización. Realmente es mucho más que una organización. ¿Okay? Pero vamos a decir la palabra organización. ¿Te das cuenta que la iglesia es la única organización en donde el requisito para que tú vengas, para que formes parte de ella, es que tú seas un pecador? En ningún otro lugar es así. Trata de formar parte de algún club, de alguna asociación. Tú necesitas ciertas características. No cualquiera entra
a un club, sobre todo, hermanos, a uno de esos clubes prestigiosos. Pero la única cosa que se te pide para que vengas a formar parte de la iglesia de Cristo es que admitas que eres un pecador, porque lo eres. Y que te rindas a Jesús en ese reconocimiento de que eres un pecador. Y no teniendo la iglesia, hermanos, grandes requisitos que cumplir, mucha gente no quiere venir. Porque para esas personas el requisito es de hecho el más grande, reconocer que es un pecador. No, yo no soy un pecador. Los publicanos entran, hermanos míos, las rameras entran al reino porque saben que son pecadores. El reino, sin embargo, está cerrado para los orgullosos, para los que creen que no necesitan arrepentirse. Los fariseos quedan fuera porque creen que son justos. Y esa sigue siendo la gran división de la humanidad. No entre personas buenas y malas, no entre morales e inmorales, no entre religiosas y no religiosas, sino entre aquellos que se han arrepentido y aquellos que no se quieren arrepentir. Esa es la división que existe en este mundo. Solo hay dos clases de personas. Solo dos. Y no son clases sociales, no es la cultura, no es la economía, no es el color de piel o el idioma, no es la nacionalidad. Un gran grupo es aquel que se ha arrepentido de sus pecados y está en Cristo. Y otro gran grupo es aquel que no se quiere arrepentir y continúa muerto en delitos y pecados. Es la única gran división. La pregunta entonces, hermanos, no es, ¿tengo suficiente evidencia para decidir si Cristo tiene autoridad? No, la pregunta es, ¿qué haré con la autoridad que Dios ya me reveló que está en Cristo? Él es el Cristo, Él es el Mesías. Él es el que murió en la cruz, murió, fue sepultado, se levantó con poder, ascendió a los cielos, fue coronado y está en el trono de la eternidad desde, hermanos míos, desde el cual Él gobierna toda su creación. Ese es el Cristo al que nosotros servimos. Él tiene autoridad, Él es la autoridad. No hay otro. ¿Qué vas a hacer con la autoridad de Cristo? Los sacerdotes querían a Dios en el templo, pero no querían a Dios gobernando el templo. ¿Quieres a Dios en tu vida? Gloria a Dios. ¿O quieres a Dios gobernando tu vida? Porque muchos hermanos, muchas personas quieren lo primero, la bendición de Dios. La bendición de Dios. Que Dios nos bendiga. Pero no quieren la autoridad de Dios en sus vidas. Por eso, mientras abría yo el sermón, les comentaba en el Salmo 67. ¿Pedimos por misericordia su bendición? Sí, amén. Esto está vinculado e inseparable del temor que debemos tener de Dios. No podemos pedir una cosa sin tener la otra. Este paquete es completo. Lo recibes todo o no recibes nada. No es, hermanos míos, como tú quieras. Es como el Señor haya dicho. Hermanos, para empezar a cerrar esta predicación, quiero compartir primero con ustedes 4 aplicaciones para nuestra vida. La primera es, la autoridad de Cristo exige una decisión. Todo lo que hemos hablado, hermanos míos, es mera palabrería para ti si no te lleva a tener que tomar una decisión. Necesitamos, hermanos míos, dar un paso, movernos. No podemos decir, ya escuché todo esto, y al final de cuentas decir, bueno, qué lindo mensaje. No. Esto no es un lindo mensaje, hermanos. La palabra de Dios demanda que tú tomes una decisión. Esto, hermanos, aunque muchas veces lo hemos hecho como una invitación al pecador, porque es una invitación al pecador a venir a Cristo, la realidad es que es mucho más que una simple invitación a que vengas. Porque una invitación, hermanos, se puede tomar o se puede rechazar. Por eso digo que es mucho más que una invitación. Una invitación tú la puedes rechazar y no pasa nada. Esto que el Señor hace en su palabra es un ultimátum. Es lo que es. Es un llamamiento, una advertencia última y definitiva.
Tienes que tomar una decisión. De hecho, nadie va a salir de aquí sin haber tomado una decisión ante la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, no existe la neutralidad, o te sometes al rey o te rebelas contra el rey. Y la indiferencia es otra forma de rechazarlo. Es decir, que hoy te vas de aquí y dices, otra vez este hermano medio loco que tenemos en la iglesia diciendo otra vez sus locuras. Ya tomaste una decisión. Tu decisión fue: a mí no me interesa lo que tenga Cristo que decirme. 2, hermanos, la obediencia vale más que la apariencia religiosa. El cristianismo bíblico no consiste en decir palabras correctas. No consiste en aprender el idioma cristiano. No hay un idioma cristiano. Es, hermanos míos, el hecho de obedecer a nuestro Señor, tener una actitud de humildad para obedecer los mandatos del Señor. Y por favor, hermano, te pido que conectes los puntos. Te pido, hermano, que lleves esto a la práctica. Sí, amén, hay que obedecer, amén. Entonces ponte a obedecer. Estoy obedeciendo al Señor. A ver, secciona tu vida en diferentes áreas. Ve a la Escritura y mira qué demanda Dios de esa área específica en tu vida. Y ora para que Él produzca ese fruto, y esfuérzate en el poder de Dios para empezar a transformar esas áreas de tu vida. No digas amén, y vuelvas a decir sí, Señor, pero no vas y lo haces. Y yo sé, hermano, áreas de mi vida, pues tengo que cambiar todas. Amén, yo también. Yo también tengo que cambiar todas las áreas de mi vida. Yo también tengo que menguar para que crezca Jesús. Pero comencemos con algo. Ora al Señor que te dirija en qué aspectos y áreas de tu vida son prioritarias para que tú empieces a aplicar la obediencia en esas áreas de tu vida. Y no hagamos lo que hemos dicho otras veces. No agarres el área espiritual más fuerte de tu vida y digas, pues ya yo estoy obedeciendo, no como aquel. No, hermano, gloria a Dios. Estoy seguro que tienes áreas fuertes espiritualmente hablando en tu vida. Enfócate también ahora en ver aquellas otras áreas y deja de señalar a tu hermano que todavía no tiene esas áreas que tú sí tienes fuerte en tu vida. Ten obediencia en esas otras áreas. 3, hermanos, el arrepentimiento sigue siendo la única puerta de entrada al reino. No hay otra puerta de entrada. No hay. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán profundo sea tu pecado, la gracia de Dios recibe al pecador que se arrepiente. ¿Cuántas veces te tienes que arrepentir en la vida cristiana? Hermanos, hasta el día que te mueras estarás arrepintiéndote. La vida cristiana no es me arrepentí un día y vine a Cristo. Claro que necesitas arrepentirte un día para venir a Cristo, pero una vez que te has arrepentido, la vida cristiana consiste en un arrepentimiento continuo. ¿Sabes por qué? Porque todos los días pecas. Todos los días peco. Todos los días tengo que ir al Señor a decir, Señor, perdóname. Mírame a mí otra vez. Se me cae la cara de vergüenza de venir ante el Señor y decirle otra vez lo mismo. No, hermanos, que estoy diciendo que vamos a repetir una misma oración, sino que mismo pecado. Hermanos, hay un crecimiento espiritual, te lo digo en serio, hay un crecimiento espiritual cuando vuelvo con el mismo pecado delante de mi Dios, no delante de un sacerdote, no delante de los hermanos, delante de mi Dios. Y siento vergüenza de tener que volverle a pedir perdón por el mismo pecado. Mi vergüenza es genuina. ¿Sabes por qué? Porque significa entonces que tú has llegado a desarrollar un corazón que sabe que Dios te está escuchando y sabe que Dios te escuchó la otra vez que pediste perdón por ese mismo pecado, y vuelves y se te cae la cara de vergüenza espiritualmente hablando de decir otra vez lo mismo, Señor. Yo, hermanos, les confieso, he utilizado este término con mi Señor en mi arrepentimiento personal. Y le dije, Señor, he llegado a la conclusión de que soy un retrasado espiritual, mentalmente. Porque sé lo que debo hacer y lo que debo hacer no lo hago. Lo que no debo hacer, voy y lo hago. Y le digo, Señor, ¿por qué me hiciste retrasado mental en las cosas espirituales? Parece que mi cabeza no funciona porque lo sé y no lo hago. Y es que no sé qué más decirme. Pero, hermanos, ahí es donde volvemos a encontrar
la paz que sobrepasa todo entendimiento y las fuerzas para poder seguir y entender que bendito sea el Señor Jesucristo. No es por mi obediencia que entraré al cielo, es por su obediencia. Pero que me ayude a ser más como Él. Y decirle, Señor, tu palabra dice que tu gracia y tu misericordia nunca decaerán. Señor, si tu gracia es tal, y la es, si tu misericordia es infinita, y la es, si tu poder, Señor Jesús, es tal que sostiene todo el universo, por favor, perdona mis pecados y mete mi alma al cielo. No tengo otra alternativa, no tengo otra esperanza. Si yo confío en lo que yo hago, digo, acabo condenado. 4. La peor forma de incredulidad, hermanos, es la religiosa. Eso es peor que aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Si usted ha ido, hermano, al evangelismo, y usted mira que hay gente que rechaza a Cristo, que hasta le es grosero cuando se le quiere compartir el evangelio, y usted dice, ¿qué feo es eso? Es peor estar aquí sentado y rechazar a Cristo. Eso es peor, mucho peor. Porque al menos el de allá afuera es honesto y sincero. No quiero saber de Cristo, gracias, eso no es para mí, boom, se va. Pero tú nos tomas por tontos a todos. Se van a creer que soy cristiano, cuando en realidad yo hago lo que quiero. Pero no te preocupes, esto no tiene que ver con nosotros. Como ya dije en esta prédica, lo peor es que le quieres ver la cara de tonto a Dios. Como si lo pudieras engañar. Como si pudieras decirle, Señor, Señor, sí voy. Ya, yo le hago lo que quiera, total. Dios nunca me hace nada, me ha hecho nada. Y no es así. Los publicanos estaban lejos de Dios, hermanos, es cierto. Pero los fariseos pensaban que estaban cerca de Dios cuando estaban aún más lejos. Y precisamente por eso el peligro para ellos fue mucho mayor. Manera de conclusión, hermanos, la verdadera obediencia a Dios no se demuestra mediante una profesión religiosa, por una posición espiritual o por un conocimiento doctrinal, no, sino mediante una fe arrepentida que se somete a la autoridad absoluta del Señor Jesucristo. La autoridad de Cristo revela quién pertenece verdaderamente al reino y quién solamente dice que pertenece al reino. Aparenta que pertenece al reino. Y al final de esta escena, hermanos míos, podemos notar que hay solo 2 hijos. ¿Notó usted eso? Solo 2 hijos. No hay 3 hijos, hay 2. Uno dijo no, pero se arrepintió y después obedeció. El otro dijo sí, pero terminó en desobediencia. Y Jesús obliga, hermanos míos, ante esta parábola y ante cada oyente que tenemos en esta mañana aquí y cualquiera que escuche esto, a preguntarse cuál de los 2 hijos es. ¿Cuál de los 2 hijos eres? ¿Cuál de los 2 hijos eres? ¿Te cuesta trabajo? Mira tu vida. ¿Qué le dices a Dios? Sí, ya voy, ¿no vas? ¿O es posible, gloria sea al Señor, que le dijiste no, no quiero, pero el arrepentimiento de tu corazón dice, debo ir a la viña, debo servir a mi Padre, a pesar de que le dije que no, a pesar de que me he rebelado contra Él, voy a mi Padre? ¿Quién de los 2 hijos eres? El mismo rey que confrontó a los sacerdotes en el templo, hermanos, sigue confrontando a cada hombre y mujer hoy. Y no pregunta si eres religioso, si eres respetable, no pregunta si tienes buena reputación, pregunta, ¿te has arrepentido y te has sometido a mi autoridad? Eso es lo que pregunta el Señor Jesucristo. Gracias sean dadas al Señor Jesús, hermanos, porque aunque ya dije que hay solo 2 hijos en la parábola, bendito sea el Señor que tiene un tercer hijo. El único que dijo, sí, Señor, yo voy, y fue. ¿Se da cuenta? Uno dijo, no voy, terminó yendo. El otro dijo, sí voy, y no fue. Pero ¿y no hay alguno que diga, sí, Señor, voy, y obedientemente vaya? Sí, sí hay. Se llama Jesucristo. Él es el único que le ha dicho al Padre, sí, Señor, yo voy, y fue. ¿Y qué fue ese trabajo que le encomendó el Padre a su Hijo, al único Hijo en perfecta obediencia que ha tenido, que dijo, sí, sí voy, y fue? Hermanos, dejar sus riquezas en gloria, dejar su comunión perfecta con el Padre, venir a este mundo caído
vivir en perfecta obediencia, porque Él es el Hijo perfecto y obediente, el único Hijo perfecto y obediente que tiene el Padre. Y subir esa cruz, hacerse como un siervo y morir. Su obediencia lo llevó a la muerte y Él dijo, Padre, yo voy. Y fue. Gracias a Él, todo pecador que se arrepiente, todo aquel que venga en arrepentimiento y fe y ponga su confianza en Jesús, en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre, por su obediencia fue crucificado, por su obediencia al Padre derramó su sangre. Solo por su obediencia, todo aquel que crea en Él puede ser salvo. Que sea hoy el día en que entiendas qué significa que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Que sea hoy el día en que te arrepientas y vengas a Cristo y no seas un religioso más. Que no seas de aquellos que van detrás mientras que los pecadores arrepentidos están entrando delante de ti. Que seas tú aquel que pueda arrepentirse también y entrar al reino. Oremos. Señor Padre bendito, damos gracias. Oh Señor, cuánta misericordia, cuánta compasión, cuánta gracia, Señor, aún para religiosos, perversos, rebeldes, como vemos en el pasaje, Señor, pero también como vemos en nuestra iglesia. Señor, cuánta misericordia, Padre, de que quieren llegar contra ti. Como dice el Salmo 2, que consultaron juntos, unidos contra Jehová y contra su ungido. Señor, y en lugar de destruirlos, en lugar de destruirnos, extendiste tu brazo de misericordia para que todo aquel que se aferre a Él sea salvo. Señor bendito, te pedimos, Señor, oramos, que limpies esta iglesia, Señor, de todo corazón religioso. Que limpies esta iglesia, Padre, de toda falsa religión, Señor, de toda apariencia. Padre Santo, ciertamente tú tienes planes para esta congregación. Haz tu voluntad perfecta, Señor, para la gloria de tu Hijo. Haz tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y concédenos y concede a esta congregación abrazar tu voluntad, Señor. Abrazar, Señor, lo que tú has dispuesto, confiando, Padre, teniendo fe en que tú has dicho y tú has hablado, Señor, con lo que harás en tu iglesia, que tú la edificarás, que tú la limpiarás, que tú la prosperarás y que tú te la presentarás como una novia, Señor, ataviada para su marido, sin mancha y sin arruga. Señor bendito, y cuando pedimos que limpies esta iglesia de los religiosos falsos que entre ellas se encuentran, no te pedimos que los eches fuera, Señor, sino que los transformes, sino que los cambies y que los traigas a un verdadero arrepentimiento y a la verdadera vida, que solo se encuentra en tu Hijo. Te lo pedimos todo en su nombre, por su obra, por sus méritos, por su gracia, por su obediencia perfecta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.